Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Más que un juego de palabras. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leemos hoy una vez más en Romanos 2, 28, 29, que dice: Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Comenta Hendriksen que los judíos religiosos del tiempo del apóstol Pablo y los hombres y mujeres religiosos de todos los tiempos en general edifican su esperanza de eterna salvación en el hecho de ser un pueblo especial escogido por Dios mismo. Entonces, ¿cómo habrían de perderse? Los judíos, por ejemplo, decían cosas como aquellas que le decían a Juan el Bautista: simiente de Abraham somos, o somos israelitas, o somos el pueblo escogido. ¿Cómo no habríamos de ser salvados? No hay manera en que podamos perdernos, Juan. ¿No puedes ver que fuimos escogidos por Dios entre todas las naciones? Este es el razonamiento de la gente religiosa. Dios me escogió, soy de los suyos, fin del asunto. No hay posibilidad de que cuando parta de este mundo no se me abran las puertas del cielo de par en par. Pero Pablo va a demostrar que este razonamiento es errado y que hay judíos y judíos, así como hay cristianos y cristianos. El apóstol va a establecer que existe un judío que es solo judío de manera exterior, es decir, es un descendiente biológico de Abraham, el padre de la nación, está circuncidado físicamente y guarda todos los ritos externos de la ley de Moisés. Pero este judío solo es judío de manera externa, lo mismo que hay muchos que son cristianos solo de manera externa. Luego, en un segundo grupo, Pablo va a mencionar que existen otros que son, como se hacen llamar, los primeros pueblos escogidos por Dios, pero esos no lo son solo exteriormente, sino primero y principalmente en el corazón. Ellos son verdaderamente judíos, lo cual podríamos entender aquí como el verdadero pueblo escogido por Dios, los santos judíos redimidos que se encuentran por la fe en Cristo el Salvador, de pie ante los ojos de aquel para quien los corazones de los hombres son como un libro abierto. De igual modo, Pablo establece una distinción entre la circuncisión como un mero rito externo practicado en la carne y la circuncisión que tiene que ver con el corazón, la cual tiene que ver con el quitar todo el mal de nuestro corazón, la renovación misma de nuestro corazón, lo cual no es obra de los hombres, sino del Espíritu del Señor. Respecto a este descendiente de Abraham por la fe, a este judío que es un judío principalmente en su ser interior, al haber sido circuncidado, no en la carne, sino en el corazón por el Espíritu Santo del Señor, Pablo declara una diferencia muy marcada con los judíos que solo lo son exteriormente. Estos se alaban a sí mismos, como vimos en los versículos anteriores. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, etc. Esto de que los hombres y mujeres religiosos se alaban a sí mismos y buscan ser alabados por los demás, también había sido denunciado por el Señor Jesucristo tiempo antes. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Mateo 6:2. Pero el judío interior no se alaba a sí mismo, ni busca la alabanza de los hombres, sino que es alabado por el Señor. ¿Puede entender usted la diferencia? El hombre religioso y moralista se alaba a sí mismo y puede llegar a exigir el ser reconocido y alabado por los demás. Incluso se ofenderá y se enojará si no es alabado. Tal cosa le parecerá una injusticia. Pero el Hijo de Dios por la fe, aquel que en verdad pertenece por la fe al pueblo del Señor, no se alaba a sí mismo, ni busca alabanzas de los hombres, sino que es alabado sin la necesidad de buscar nada de esto. Respecto a esto, Pablo hace un interesante juego de palabras que se pierde en la traducción al castellano. El apóstol dice así: la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Vamos a tratar de entender el juego de palabras que se encuentra aquí.
el cual no solo es muy interesante, sino que además reafirma todo lo que se viene diciendo hasta ahora. Si usted va al Antiguo Testamento, puede apreciar en Génesis 29:35 que Lea, cuando dio a luz a Judá, dijo así: esta vez alabaré al Señor. Entonces puso por nombre al infante el precioso nombre de Judá, que significa alabado. Judá es el ancestro de toda una tribu de Israel que lleva su nombre, que es la tribu de la cual procedían la gran mayoría de los israelitas de los tiempos de Pablo, lo cual hace que judío e israelita, sin ser sinónimos, sean entendidos como la misma cosa. Entonces, cuando un judío se alababa a sí mismo o buscaba la alabanza de los demás, él verdaderamente no le estaba haciendo justicia a su nombre de judío. Él era un judío, alguien cuya fe en Cristo recibía alabanza de parte de Dios, no alguien que se alababa a sí mismo por sus buenas obras o sus méritos personales. Entonces, un judío que se alaba a sí mismo o realiza acciones muy visibles buscando la alabanza de los hombres, no vendría a ser un auténtico judío, sino algo diferente, alguien que no reciba alabanza de parte de Dios, sino toda su aprobación. Por eso pregunto en esta hora: ¿es usted de aquellos que se alaban a sí mismos por las buenas obras que hace? ¿Habla continuamente y da publicidad a sus buenas obras a fin de recibir mayores alabanzas? ¿O es de aquellos que por su fe en Cristo el Salvador y sin buscarlo recibe el reconocimiento de Dios y de los hombres? ¿Qué tipo de persona será usted? ¿Será de aquellos que se alaban a sí mismos o será de aquellos que reciben la alabanza del Señor? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.